Estoy muy emocionada porque ya vamos en la semana número 4 y estamos estudiando ahora el libro de Job. Para los que no recuerdan qué plan estamos siguiendo, aquí está y pueden volver a ver si no la primera parte de mi video de Génesis 1. Ahora leímos de Job 1 a Job 25. Si no lo han leído, les recomiendo que se pongan al día con su plan y después vean este video. Probablemente se están preguntando por qué estamos leyendo Job después de Génesis. No es nada de lo que estamos acostumbrados a hacer y les voy a explicar por qué. ¿Recuerden nuestra línea del tiempo? La mayoría de expertos coinciden que el libro de Job fue escrito durante el movimiento literario en tiempos de Salomón y del rey David. Hay muchas similitudes entre Salmos, Proverbios, Eclesiastés y el libro de Job. Sin embargo, hay cosas que el libro de Job que no contiene. Entonces, la mayoría de personas creen que la historia de Job fue transmitida durante todos estos años por tradición oral y hay muchos elementos que no se encuentran en el libro de Job, como es la mención de la ley y es la mención de Israel. Entonces, por eso creen que la historia de Job sucedió durante el tiempo de los patriarcas. Así que vamos a recordar un poquito nuestra línea del tiempo. Comenzamos con Génesis en la creación, vimos todo lo que sucedió hasta que Israel entró en Egipto. Aproximadamente estamos hablando de los años 2000 a.C. hasta el 1500 a.C. ¿En dónde podemos encontrar a Job aquí? Probablemente él fue contemporáneo de Abraham. Entonces lo vamos a poner aquí. ¿Por qué? Porque fíjense, primero, la riqueza de Job se calcula en esclavos, rebaños y descendencia, algo muy común en la época de todas estas personas. Otra cosa es que vivió más de 140 años de edad. Eso no sucede más que en el tiempo de después de Noé y aún Abraham y aún Moisés vivió esa cantidad de años. También parece que los caldeos siguen siendo una banda nómada de la gente y vemos que Job no tiene mención de la ley, todavía no existe ley para él, y él ofrece sacrificios por los pecados de sus hijos, cosa que Dios no instituye cuando sucede que Dios les da la ley. Entonces todos estos elementos nos hacen ver que Job vivió en una época en donde la ley todavía no había sido dada y en donde no había mucho conocimiento de Dios, y les voy a ir explicando esto adelante. Existe mucho debate acerca de que si la historia de Job es real o es simplemente una parábola. No nos vamos a meter en eso, pero sabemos que esta historia fue transmitida porque tiene un mensaje muy importante en todo el pueblo de Israel, y es que entiendan el propósito del sufrimiento, que aún el sufrimiento puede pasar a los justos. Vamos a ir estudiando cada una de las partes de Job que son muy interesantes. Uno de los elementos que vemos es que hay prosa y hay verso. Cuando nosotros vemos una justificación del texto más o menos así, nos damos cuenta que la Biblia es una narrativa histórica. Es por eso que mucha gente alega que este libro es cierto, que a pesar de que se escribió muchos años después de que sucedió, es cierto, pero también vemos un elemento muy poético y vemos que muchas cosas están escritas a manera de verso. Cuando estamos viendo el verso debemos de estudiar un poquito más de la literatura hebrea, cómo utilizan ellos paralelismos, y otros tipos de figuras literarias para darnos a entender una idea o un concepto. El libro de Job, primero que nada, nos recuerda tres verdades consistentes. La primera es que Dios es todopoderoso, Dios es siempre bueno y que cosas terribles suceden. Y es por estas cosas terribles que suceden que no entendemos, que la gente trata de quitarle lo verdadero a la palabra de Dios, y que hacen que cuestionen la existencia o incluso el carácter de Dios, y esto es lo que sucede con Job. En el capítulo 1 vemos algo muy interesante, y es a Satanás entablando una conversación con Dios. Primero que nada vemos que él tiene que andar recorriendo toda la tierra para saber qué es lo que sucede, mientras Dios no tiene que hacer eso porque Él es todopoderoso y es omnipresente. Y en este diálogo vemos
que Satanás no tiene poder sobre los justos, simplemente lo que Dios le permite. Y lo que él quiere probar es que Job no ama a Dios, que Job en este mundo que vive aquí simplemente alaba a Dios por todo lo que ha dado, pero que él es un convenenciero, en pocas palabras. Entonces vemos algo bien importante y es que Dios le da la autoridad a Satanás para tocar sus cosas y probar. Nosotros ahora sabemos acerca de las pruebas más porque tenemos toda la Biblia. Sabemos que Santiago 1, de 2 al 4 dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que el propósito sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Sin embargo, este Job no tenía la menor idea que las pruebas eran parte de lo que Dios tenía planeado para sus vidas, para conocer lo que había realmente en su corazón y que él se diera cuenta realmente de por qué adoraba a Dios. Vamos a ver que la primera prueba de Job, él pierde todos sus bienes materiales, que en ese tiempo eran animalitos, casas y también su familia. Y sin embargo, su respuesta es impresionante, porque dice que aunque Job se rasgó las vestiduras, él se postró en señal de adoración a Dios y lo adoró. Y fíjense lo que dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Y lo más importante es que dice que a pesar de todo esto, Job no pecó y no le echó la culpa a Dios. Esto es impresionante. La segunda prueba de Job es aún más fuerte, porque dice que todo su cuerpo sufre y tiene llagas en todo el cuerpo que son súper dolorosas, de tal manera que tiene que agarrar un ladrillo para rascarse. Su esposa le dice, ya, maldice a Dios y muérete. Sin embargo, él le dice, sabemos recibir lo bueno de Dios, ¿no habremos también de recibir lo malo? Dice que a pesar de todo esto, Job no pecó, pero fíjense aquí una diferencia de palabra, ni de palabra. Simplemente no pecó con sus labios, pero vamos a ver qué es lo que empieza a suceder en el corazón de Job. En el capítulo 3 empezamos a ver lo que está sucediendo en el corazón de Job angustiado. Dice que rompió el silencio para maldecir el día en que había nacido. Fíjense que del 1 al 10, no solamente él desea la muerte, sino que desea no haber existido jamás. Lo que le está pidiendo a Dios es, no llévame, o sea, ¿para qué me creaste? Tal es su angustia, su sufrimiento, que su corazón empieza a tener una amargura que se refleja en todas sus palabras. Y podemos catalogar los discursos de diálogo como en 3 rounds que se avienta. El primero va del 3 al 14, el segundo del 15 al 21, el tercero del 22 al 23. Cuando Job se encuentra realmente deshecho, llegan 3 amigos, vemos en Job 2:11 que llegan Elifaz, el temita, Bildad suita y Sofar namanita. Y después vamos a ver que había otro personaje que es Eliú, que simplemente está observando y escuchando todos los diálogos que se realizan entre estos personajes. Y vamos a ver que aunque ellos llegaron supuestamente a consolar a Job, esto es lo último que hacen. Sus discursos más bien parecen una acusación directa. Y quiero que durante esta siguiente semana estén observando bien los diálogos de ellos. ¿Por qué? Porque al final Dios les va a decir que pecaron. Y tú puedes decir, pero ¿qué fue lo que hicieron mal? Y es que fallaron en amar a Job, en consolarlo, porque aunque muchas de las cosas que dijeron es verdad, lo principal que hicieron fue juzgarlo y quien el único que puede conocer realmente el motivo del corazón es Job. Y para ellos no había otra razón del sufrimiento que Job, que es que él era malo. Malo. Y que por eso estaba recibiendo el castigo
de todo lo que él merecía. Por lo tanto, necesitaba arrepentirse de haber descuidado huérfanos, de haber sido malo con las viudas, y esta es la frustración de Job, que él no había hecho nada de eso y por eso no puede entender la razón de su sufrimiento. Los tres amigos de Job están tratando de convencerlo de que él es realmente malvado y no es íntegro y que por eso Dios lo está castigando. Sin embargo, hay partes de su discurso que son verdad y hay otras partes que no cumplen con el propósito de su amistad, que es consolar a Job. Así que quiero que se hagan estas preguntas. ¿Qué de lo que dice cada uno es una verdad bíblica y anima a Job? ¿En qué sí como le atinaron? ¿Cuáles son verdades bíblicas pero no animan a Job? No tendría sentido por qué decirlo ni recordarle que acaba de perder todos sus hijos. ¿Y qué no es cierto bíblicamente? Por ejemplo, le dicen que los malvados nunca sufren. Y realmente vemos que esa es una de las cosas que más coraje le da a Job, que ve que los que son injustos les va bien y que no siempre son los injustos los que sufren, sino que a veces el sufrimiento pasa a los justos y él no entiende por qué. Y otra es qué verdades bíblicas carece en su teología o en lo que ellos están diciendo, porque probablemente les falta recordarle a Job que Dios tiene el control, que probablemente Dios no le va a contestar de la manera que él quiere, o hay muchas cosas que vamos a ir viendo que adelante en los libros de la Biblia Dios nos enseña, sin embargo ellos no lo mencionan y vemos que estos diálogos entre ellos simplemente hacen sentir a Job muy mal. Otra cosa que quiero que noten, que es muy consistente en todo el diálogo que Job está sosteniendo, es que él trata de justificarse a sí mismo antes que Dios. Y realmente le hace muchas preguntas a Dios acerca de que si Él es todopoderoso, si Él está en todos los lugares y si es realmente justo. Y vamos a ver en el siguiente video cómo es que Dios le responde y cómo es que cambia su corazón al recibir la respuesta de Dios, aunque no es la respuesta a todo lo que él se pregunta. Entonces, manténganse bien atentos a este libro, no se aburran, pídanle de verdad al Espíritu Santo que les revele las profundidades y las maravillas de su ley, como dice el Salmo 119. Gracias.